Dios verdadero, y que ahí se nos hablaba también de la Trinidad, de la triunidad, o sea, Dios es uno, pero a la vez es trino. Y hablamos también de la única base para que todo en el universo tenga sentido. Es el sentido verdadero para el hombre, también estuvimos hablando. La base de la verdadera adoración también la tenemos aquí en el Génesis. Y estuvimos hablando la vez pasada de la mentalidad moderna en cuanto a estos temas que estamos hablando, especialmente el de la adoración, el aporte de este señor Tillich, el desvío que ha tenido también el movimiento pentecostal hacia el neopentecostalismo. Y hoy vamos a continuar hablando de respuestas verdaderas para el mundo en el cual Dios nos ha puesto. Así que permítanme, yo me ubico acá. Rosita, ¿tú vas a poner a grabar? Ya está grabando. Ah, ¿ya estás grabando? Bueno. Entonces hoy vamos a ver unas respuestas verdaderas. Unas respuestas sólidas que nos da el Génesis. Sin embargo, permítanme un pequeño preámbulo, y es para que nunca olvidemos el porqué de lo que estudiamos, el para qué. Yo creo que los chicos, cuando hacen esta pregunta en el colegio, creo que nadie se ha salvado de escuchar esa pregunta. Profesora, profesor, el día que yo tenga un problema, ese día voy a decir, bueno, pues resolvamos este polinomio y el problema de la vida diaria se me soluciona, ¿cierto? ¿Han escuchado eso, cierto? Yo creo que no hay curso en el que no se haya planteado ese chiste. O sea, lo que ellos están queriendo decir, bueno, profesor, ¿y esto para qué me sirve? ¿Yo qué hago con esto de polinomios y cosas de estas cosas? ¿Esto de qué me sirve en la vida práctica? Y yo creo que cuando el estudiante pregunta eso es porque está desorientado. Es porque se le olvidó cuál es la conexión de eso que está estudiando con todo lo demás. Y hermanos, yo quiero que nunca perdamos esa conexión de por qué estamos estudiando X o Y aspecto relacionado con nuestro mundo o con lo revelado en la palabra de Dios. No es que sean cosas diferentes. Es que a veces estudiamos las cosas de este mundo, pero siempre debemos saber que están conectadas con la revelación de Dios. Yo creo que ese es un desafío que tiene muy grande nuestro hermano Martín allá en el colegio. Es decir, que los profesores y los estudiantes comprendan qué tiene que ver la historia con la revelación de Dios. ¿Qué tiene que ver las matemáticas? ¿O esas son cosas que nada tienen que ver con la Biblia? No, por supuesto que tienen que ver con la Biblia. Todo en el universo tiene que ver con el Dios que creó todas las cosas y con nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza y nos puso como administradores. Nosotros echamos a perder todo, pero Dios tenía un plan. Y ese plan, gracias a Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en sus manos y por eso no va a fracasar. Así que hermanos, vamos a recordarlo brevemente. Es que las dudas nos atacan permanentemente. Díganme si no es así. Amén. Muchas de esas dudas son casi imperceptibles, casi inconscientes. Es decir, que están ahí, aunque no somos conscientes de ellas, pero están ahí esas dudas. Y por supuesto nos causan mucho daño. Nos hacen perder el fervor por lo verdadero, por lo que vale realmente, por lo que es para la vida eterna. Y por tanto resultamos al mismo tiempo desperdiciando nuestras vidas, ocupados en cosas de poco o de ningún valor, dejándonos arrastrar de los afanes, de la desesperación, a veces de la depresión. ¿No es cierto? Amén. O la indiferencia, o la negligencia, etc.
Son muchos y devastadores de la vida los estados en los que se nos pueden pasar los días, los años y hasta la vida entera, pudiendo haberla vivido de una forma totalmente distinta, productiva, ocupada, de tal forma que no tenemos tiempo ni siquiera de aburrirnos, y mucho menos de deprimirnos. Entonces, hermanos, muchas de estas cosas nos vienen porque la duda nos ataca. Las dudas nos atacan. Pensamos, ¿si es cierto esto? ¿Eso es verdad? Allá en el fondo, nos da a veces pena confesarlo, pero es así, hermanos. Además, hermanos, debemos recordar siempre el por qué está usted aquí. ¿Por qué ha cumplido todos los años que Dios le ha concedido? Es que Dios tiene una misión con su vida. Es que somos grandes, muy grandes. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero caímos. Somos pecadores. Y aunque ahora somos hijos de Dios, redimidos, rescatados, todavía la mentira, el engaño del pecado nos domina y nos engaña. ¿No es así? Amén. Y tenemos una misión muy elevada para cumplir en el reino de Dios. Hermanos, nunca olvidemos esto que estamos tratando de enfatizar. Además de todo esto, hemos sido puestos como la luz que debe alumbrar en medio de la oscuridad, por lo que necesitamos prepararnos lo mejor posible. Pero no solo necesitamos preparación, también necesitamos ser vivificados. Y es la palabra del Dios viviente la única que nos puede vivificar. Vivifícame según tu palabra, oraba el salmista. Y creo que debe ser la oración nuestra. Vivifícame según tu palabra. La repite muchas veces en el Salmo 119. Quiero recalcar una cosa que ya mencioné al principio. Me refiero a las dudas que nos destruyen. Dudar de nosotros mismos no es malo. El Señor mismo llevó a sus discípulos a dudar de ellos mismos, cuando les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Cuando cada uno de ellos le preguntó, ¿seré yo? Hermanos, ojo a esto. Jesús no se apresuró a responderles, no, tranquilo, no se preocupe, no es usted. No leemos eso en la Biblia, ¿verdad? Sino que les dijo, el que mete la mano para comer de mi plato. ¿Cuál era el problema? El problema es que todos metían la mano en el plato del principal, de Jesús. Entonces, ¿quién era? Bueno, Jesús quiso dejarlos con una duda santa de ellos mismos. O sea, lo que quiero destacar, hermanos, es que dudar de nosotros es bueno. Lo malo es dudar de aquel que no puede mentir, de aquel que nos amó aún siendo pecadores y prometió un Salvador desde aquí del Génesis. ¿Y saben qué? Lo cumplió. Y ha cumplido todo lo que ha dicho y cumplirá todo lo que nos ha prometido. El problema es que nuestro corazón con frecuencia se llena de dudas en cuanto a su palabra, que es verdad por siempre. Así que necesitamos marcar nuestra mente, nuestros sentidos. Permítame un segundito. Necesitamos marcar nuestros sentidos con la verdad, para que sepamos de una vez por todas que no hay más digno de toda confianza que su palabra. La palabra que salió de la boca de Dios. En general, hermanos, el relato del Génesis se considera verdadero científicamente o se considera equivocado, es decir, como algo así como una leyenda. Bueno, la gente de afuera lo cree como un mito, como una leyenda.
Y eso se ha posesionado de las mentes incluso de personas religiosas, de personas que se levantan en el seno de familias cristianas incluso. Ahora, ¿qué respuesta podemos dar los cristianos? ¿Cómo es que aceptamos el relato de la Biblia, el del Génesis, como relato verdadero, y no la respuesta de la supuesta ciencia? Hermanos, porque la ciencia verdadera no puede negar la verdad. Lo único que podría tratar de negar la verdad es la falsa ciencia. Y eso es lo que tenemos mucho hoy en día. La falsamente llamada ciencia, como la llamó el apóstol Pablo. Eso es antiguo. Eso no es moderno. Porque, hermanos, los que niegan el relato de la creación tienen una explicación para el origen del universo y del hombre. Y ellos le llaman a eso ciencia, ¿cierto? Y en este momento no hay joven que en el fondo piense que esa es la verdad, es decir, la famosa teoría de la evolución. Y a eso le llaman ciencia. La pregunta es, hermanos, ¿cómo es que usted cree lo que dice el Génesis y no lo que dice la supuesta ciencia? ¿Por qué? Insisto en esta pregunta, hermanos, porque es fundamental y no es fácil que grabemos en nuestra mente la historia verdadera de lo que sucedió y cómo fue que sucedió. ¿Y por qué es que yo como cristiano tengo autoridad apelando a la Biblia, apelando a las Santas Escrituras? Quiero darles un ejemplo aquí de un hombre que respeto mucho, lo escuchaba yo desde niño, se llama Samuel Montoya. Bueno, realmente él se dedica, el programa se llama A Través de la Biblia. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. Bien. Está en la emisora BBN. Sí. Es un programa magnífico en términos generales, es un programa muy bueno. En realidad era un programa, unas lecciones del Dr. J. Vernon McGee, y Samuel Montoya es la voz para el lenguaje en español, para todas las culturas donde se habla español. Ahora, lo que quiero resaltar de este ejemplo es lo que él dice en cuanto a por qué aceptamos el relato del Génesis. Dice que lo tenemos que aceptar por la fe, y esto es todo lo que dice. Entonces la persona que no conoce la verdad, que no ha sido alumbrado por la palabra de Dios, piensa en ese momento y dice algo así, dice, o sea que yo tengo que cerrar los ojos y aceptar lo que dice la Biblia. Esa es la idea de fe con la que se queda esa persona. En sentido contrario, afirma el hermano J. Vernon, o el hermano Samuel Montoya, o el hermano J. Vernon McGee, afirma de la misma manera que los evolucionistas aceptan su teoría por la fe. Así lo dice textualmente. ¿Cuál es el problema con esta respuesta que está dando el hermano? Yo no estoy diciendo que él no sea un hermano en Cristo, no, por supuesto que es un hermano en Cristo. Pero en esta partecita el hermano debería hablar de forma mejor. Porque en esta parte, así como habla, pues está confundiendo las cosas. Entonces, claro que sí es por la fe, pero si damos esa respuesta de que tenemos que aceptarlo por la fe, no podemos decir que el evolucionista acepta también por la fe, porque no. O sea, el evolucionista acepta la teoría de la evolución, sí, por la fe, pero es una creencia ciega, es una fe falsa. Pero la fe del cristiano no es una creencia ciega, hermanos. La fe del cristiano, ¿recuerdan cómo nos vino la fe? Sí. Amén. La fe nos vino por la palabra de Dios. Es decir, la fe cristiana no comienza cerrando los ojos. Entonces es cierto
que aceptamos el relato del Génesis por la fe, pero tenemos que explicar qué significa fe. Porque si no explicamos qué significa fe, entonces el que está afuera, el que no conoce la verdad, va a quedar pensando que fe es cerrar los ojos y creer cualquier cosa. Así como se cierran los ojos para creer la evolución. Entonces, no comparto con mi hermano Samuel Montoya la forma como él hace esta exposición. Con todo y eso quiero decir, hermanos, son de bendición sus programas. Han sido de grande bendición. Entonces no me vayan a malinterpretar, por favor. No estoy hablando mal del hermano, ni de muchos otros cristianos, no. Pero estoy diciendo que hay lenguajes que tenemos que adecuar, o bueno, podemos decir, por ejemplo, es bíblico decir que lo aceptamos por la fe, pero tenemos que explicar qué es fe. ¿Qué quiere decir fe? La fe se basa en la revelación de Dios. O sea, Dios se reveló. El Génesis es una revelación de Dios. Y por eso nosotros tenemos fe en esa revelación. Dios habló. Cuando Dios habla, eso debe ser creído. ¿Por qué? Porque es verdad. Y esa es la fe. Fe es creer a la verdad. Creer a la mentira no es fe. Es estupidez. Es ignorancia, es simpleza. Pero creer a la verdad es fe verdadera. Entonces, hermanos, quiero que nos quede marcado esto. ¿Por qué creemos en el relato del Génesis? ¿Por qué? Porque es revelación de Dios. Por eso la creemos, porque es palabra de Dios. No lo creemos porque porque sí. O sea, la respuesta no es básicamente, bueno, yo lo creo porque creo en la Biblia. Sí, pero ¿por qué cree en la Biblia? ¿O qué es la Biblia? Bueno, hermanos, es para que demos respuestas a la gente de afuera. Bien. Entonces, nunca olvidemos que en la revelación de Dios, donde podemos encontrar no solo las bases de lo que hemos estado hablando estos días en el Génesis, sino también las respuestas suficientes para todo, para la existencia, qué soy, quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, cuál es mi misión, hacia dónde voy, cuál es mi destino, cómo soy, en qué consiste mi grandeza, cuál es mi peor debilidad o mi mayor problema, cómo lo resuelvo, etcétera. Todo eso lo encontramos incluso aquí en el Génesis. Por supuesto en toda la Biblia. Pero estamos hablando del Génesis. Pero no solo tengo en las Escrituras, en el libro de Dios, un conocimiento cierto de mí como persona. También me habla del Dios único y verdadero, como lo hemos enfatizado. Por supuesto, de eso nos habla en primer lugar y ante todo. Y de su universo material y de la tierra en la que me puso en ella como administrador. En este libro tenemos las respuestas para todo lo que existe, comenzando con Dios y siguiendo con toda su obra. El Génesis constituye no solo una base para lo que veíamos la vez pasada, sino que también es la respuesta adecuada para la cultura errada de hoy, para la civilización injusta, las religiones. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? En fin, Génesis nos relata cómo fue que surgió el universo, quién lo creó. Nos habla del hombre, de su origen. Estos son los temas que vamos a ir tratando, si Dios quiere, vamos a encontrarnos a partir del próximo jueves. El origen, de su origen, es decir, nos habla del hombre, del origen del hombre, de su caída, es decir, del pecado. Nos habla de la mujer,
de la naturaleza de la mujer, de cómo es la mujer. ¿Cuál es el papel de la mujer? ¿Por qué la creó Dios? ¿Para qué la creó Dios? Las consecuencias del pecado de la mujer. Bueno, por supuesto del hombre también, pero estaba hablando específicamente de la mujer. Nos habla del matrimonio. Aquí lo tenemos en el Génesis. Nos habla de la familia. Nos habla del trabajo. Nos habla del día de reposo. Nos habla de la civilización, de la cultura, del homicidio, de los sacrificios establecidos por Dios. Nos habla de las razas diferentes, de los idiomas, de las ciudades. Y algo superlativamente importante, de la gracia de Dios para redimir al hombre pecador. De eso también nos va a hablar aquí este glorioso, excelso libro del Génesis. Entonces, antes de comenzar a ver estos temas, mientras vamos recorriendo las páginas del Génesis, quiero que nos concentremos hoy en las respuestas adecuadas del Génesis para varios interrogantes del hombre moderno. Todas las respuestas de hoy las encontramos aquí, en Génesis. Y aquí en Génesis 1:1 vamos a encontrar las respuestas, básicamente para estas preguntas, para estos planteamientos. La primera respuesta es la respuesta al ateísmo. El ateísmo es otro resultado de la ceguera del hombre, la estupidez en la que quedó desde la caída. El hombre se volvió pedazos en la caída. Desde entonces, como se volvió pedazos, le dio la espalda a la verdad, a la palabra de Dios. Y entonces no haya que inventarse para tratar de negar al único Dios verdadero revelado aquí en el Génesis. Los problemas que tiene el hombre ateo son los siguientes, o el hombre común y corriente que no cree en la revelación de Dios. Los problemas son los siguientes, o digamos las opciones que tiene son estas. Primera, que el universo es una ilusión, es decir, que el universo que vemos no es real. Bueno, ya hemos hablado un poco de esto en otras ocasiones. Pero como dijimos, hasta los peores enemigos de la verdad, como Jean-Paul Sartre, lo decíamos la vez pasada, han admitido que el problema fundamental es que hay algo ahí. Ese es el problema fundamental de la filosofía. Ahí hay algo. ¿Qué hay ahí? Bueno, aquí yo frente a mí tengo un computador, tengo una lámpara que me está alumbrando, tengo un escritorio, tengo una silla donde estoy sentado y estoy yo. Y usted, bueno, tiene muchas cosas ahí a su lado. ¿Qué hay ahí? Hay algo ahí. ¿Cómo quiere llamarlo? Bueno, no importa cómo quiere llamarlo. Eso no es lo que importa en este momento. El caso es que hay algo ahí. ¿Qué hay ahí? En la mañana nos levantamos y hay un sol maravilloso y podemos ver el sol. Hay algo ahí. Y hay árboles. Y hay sonidos. Hay pajaritos que cantan. Y son bellísimos. Hay algo ahí. Entonces, ese es un problema que tiene. Así que, increíblemente, hay muchos que piensan que el universo es una ilusión, que no existe verdaderamente. Pero hay algo ahí. La segunda opción que tienen los ateos es que el universo se originó de la nada. Y bueno, cualquiera entiende que la nada puede producir. Ninguna cosa puede surgir de la nada. Pero yo no sé cómo se las ingenian para tratar de explicar que el universo salió de la nada. Bueno, esa es la segunda opción. La tercera es que la materia o la energía de la que está compuesta el universo es eterna. Qué estupidez del hombre, ¿no? Prefiere darle el carácter de eterno a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Hermanos, esto es para que tengamos que responder al hombre cuando habla con nosotros, cuando hablamos con él.
Y la cuarta opción es que el universo fue creado por el único Dios verdadero. Bien, entonces estamos en un examen y nos preguntan, elija la correcta. Pues hombre, a todas luces, la que tiene más sentido es que hay un Dios eterno. ¿Por qué elegir que la materia es eterna y no un Dios inteligente que creó, que le dio forma al universo tal como es? ¿Por qué? Bueno, eso es debido a la caída del hombre. Entonces aquí en Génesis 1:1 tenemos la respuesta categórica contra el ateísmo. ¿Cómo leemos en Génesis 1:1? Leámoslo, hermanos. En el principio creó Dios. ¿Verdad? Muy bien, aquí tenemos la respuesta contra el ateísmo. Tenemos también aquí una respuesta, o digamos una refutación contra el politeísmo. Es decir, la idea de que hay muchos dioses. Dios, en singular, creó. Aunque la palabra Dios en hebreo es Elohim. Y esa palabra implica pluralidad. Pero esa pluralidad se refiere a un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como ya lo vimos en días pasados. Miremos en Isaías 43, 10 y 11, por favor. Isaías 43, 10 y 11. Alguien que lo tenga, por favor, y nos lo lee. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con minúscula, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios es uno, y sin embargo, ese Dios único existe en tres personas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y aquí lo hemos visto en el mismo Génesis. Dios creó, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso lo vemos en el resto de la Biblia. La Trinidad creó el universo. En Juan 1 leemos que, o Juan 1:3, leemos que Jesús también fue creador del universo. Y aquí en el versículo 2 de Génesis 1 leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí, se movía, en el hebreo es algo así como incubar. Estaba incubando vida, estaba creando. El Espíritu Santo estaba creando también. Así que la creación es obra de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Está claro, hermanos? Amén. Muy bien. Entonces, Génesis 1:1 refuta el politeísmo. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios. Un solo Dios que existe en tres personas, como ya lo vimos acá en el mismo Génesis. En tercer lugar, Génesis 1:1 refuta el materialismo práctico, cuando trata de darle a la materia el carácter de eterna. Génesis 1:1 afirma: Dios creó el universo material de la nada. Entonces, la materia no es eterna. El eterno es Dios, el que merece ser adorado, el creador, aquel de quien nosotros somos imagen. Nosotros somos personas, luego Él es persona. Bien. En cuarto lugar, Génesis 1:1 refuta el panteísmo. Es decir, aquella idea torcida, esa doctrina filosófica que no distingue entre Dios y la creación.
Para ellos, Dios y la materia es una misma cosa. El universo, al universo le llaman Dios, a la madre tierra. No distinguen entre el creador y la criatura. Eso se llama el panteísmo. Entonces, aquí leemos en Génesis 1:1, aquí está refutado el panteísmo. Dios es uno y la creación es su obra. También encontramos aquí refutado el naturalismo, porque el universo tuvo un comienzo sobrenatural, no natural. El universo no es el resultado de la evolución, es el resultado de la creación del Dios único, del único Dios verdadero. Me encanta mucho esa frase. Está en Juan 17:3. El único Dios verdadero. Esa es la vida eterna, conocerle a Él. Así que el naturalismo queda refutado aquí también. Y por último, en Génesis capítulo 1 se sientan las bases adecuadas para la razón verdadera. Porque la razón verdadera viene de la revelación de Dios. Pero aquí en Génesis capítulo 1 quedan destruidas las bases del racionalismo. Porque la razón viene de Dios, pero el racionalismo es una filosofía que pretende construir las bases del hombre. Es decir, las bases de todo sobre las bases del hombre. O sea, perdón, un poquito confundido estoy. Pretende construir cultura, civilización, todo, educación, política, todo lo pretende construir sobre las bases del hombre mismo. Es decir que Génesis, el capítulo 1, destruye las bases del humanismo. Ya hemos explicado qué es el humanismo. Destruye las bases del racionalismo. No confundamos el racionalismo, es decir, la filosofía de la razón basada en el hombre, no confundamos eso con la racionalidad. La racionalidad proviene de la revelación de Dios. El racionalismo es la filosofía fabricada por el hombre que pretende dar razón de las cosas y construir todo lo que se pueda construir sobre la base del hombre mismo, teniendo al hombre como punto de referencia y no a Dios, no la palabra de Dios, como puntos de referencia adecuados. Quiera Dios, hermanos, que nuestra nación, nuestro país, en primer lugar, para comenzar, la Constitución descanse no sobre la norma de la mitad más uno. Bueno, ya ni eso. Ahora una minoría es suficiente, ¿no? Los derechos de las minorías. Quiera Dios que las bases de la Constitución no sean la mayoría. Que las bases de la Constitución de Colombia sean en la práctica algo que sea infalible, como la palabra de Dios, como Dios mismo. Quiera Dios. Aquí entonces, hermanos, tenemos las bases suficientes y verdaderas de todo, de la vida, del pensamiento, del sentido verdadero para todo, para nuestro trabajo, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra vida, para nuestro disfrute, para cuando salimos de vacaciones y disfrutamos de la vida, o cuando vamos a asistir a un partido de fútbol, porque también es bonito el fútbol. Mire, Dios es muy misericordioso, nos concede todas esas cosas y podemos hacerlo en agradecimiento a Dios. Dios es muy misericordioso. Dios había podido decirnos, mire,
Esas cosas no tienen validez, no tienen ningún sentido, no se ocupen en eso. Pero hermanos, podemos disfrutar de la vida. Hermanos, aquí tenemos el consuelo, aquí tenemos la vida, vida abundante, ríos de agua viva, corriendo por nuestras mentes, por nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. Rosita, para la grabación. Bien, hermanos, no sé si alguien quiere agregar algún comentario, seguramente, o alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Hay la lista de los ismos que el hermano compartió. Obviamente el hermano mismo que reconoce, pues no es una lista exhaustiva, ¿no? Ya saben.